Muy buenas noches, amigos y amigas de la prensa de hoy. Hoy estamos, como pueden apreciar, sin la compañía de nuestro compañero Melvin Matthews, que por algunas razones no ha podido estar con nosotros esta noche, y vayan para él nuestros saludos. Y reiterarles que desde esta plataforma, desde esta tribuna, nuestra misión es contribuir, hacer nuestros aportes, reiteramos, en favor de la consolidación democrática de la República Dominicana y el fortalecimiento institucional. De eso se trata, porque si cada dominicano, cada dominicana, desde su espacio, cual que sea, aporta su granito de arena, entonces saldremos más fácil a flote, podremos superar las dificultades que son connaturales a una sociedad como la nuestra, y podríamos entonces tener el desarrollo anhelado, porque no somos, como dice un amigo mío, habitantes, sino somos ciudadanos, queriendo él decir la diferencia que hay entre un individuo que en el marco de los espacios del territorio en que le toque desempeñarse, hace aportes para contribuir a que ese territorio, la sociedad en sentido general, pueda desarrollarse. En República Dominicana tenemos grandes retos, desafíos que no solo corresponden a los gobernantes, sino a gobernantes y gobernados. Y en la medida que seamos capaces de cerrar esa brecha que puede distanciar de metas y de objetivos a la ruta que debe seguir un país, en la medida que hagamos cada vez más estrecha esa brecha y podamos sintonizar en las grandes metas comunes que deben alentarnos, que deben incentivarnos a tomar incluso decisiones que en el orden individual pudieran ser el reflejo de que estamos orientados hacia un mismo propósito. Por eso, con la nueva repostulación y reelección del presidente Luis Abinader, ha de encontrar el país una oportunidad, no como algunos sectores politiqueros quisieran interpretar, que es su espacio para alzarse sobre o asumir banderas para que no avancemos y tener como discurso ese presunto o presumido estancamiento en superar aspectos importantes que necesitamos superar. Esos politiqueros deben ser identificados y deben ser separados incluso del respeto de la opinión pública. El presidente Luis Abinader ha asumido con entereza, con responsabilidad, el desafío de gobernar. Ya él tuvo un gran entrenamiento y pasó con notas sobresalientes. Y ese entrenamiento comenzó cuando en el año 2020 asumió el Poder Ejecutivo en medio de una pandemia y su consecuente crisis económica, de productividad, esa crisis que él manejó con una capacidad extraordinaria que le hizo merecedor cómo manejó la pandemia y cómo se produjo la recuperación económica. Le mereció reconocimientos de organismos y entidades internacionales. Ahora, ¿qué se espera? ¿Qué esperamos los dominicanos de buena voluntad? Que ya superada la pandemia y sin excluir que pudiésemos estar, por supuesto, no todo va a estar a pedir de boca. Hay eventualidades que no controlamos, tales como las de la naturaleza, a las que nos vamos a referir más adelante. Pero se presume que, en sentido general, debe haber una calma y que todo lo que pueda producirse debe ser bajo un sistema de planificación, como el tema de las reformas que se ha anunciado, incluyendo la reforma fiscal que gobiernos anteriores, no, aún viendo la necesidad de que al gobierno, al Estado, hay que dotarle de más y mejores recursos para poder atender
los temas deficitarios que hay en el orden de infraestructura, de políticas públicas, políticas sociales. No lo hicieron porque evidentemente todos sabemos que tiene un costo. Usted podría decir, ¿por qué no lo hizo Luis Abinader en el 2020? Bueno, no podía hacerlo porque bajo una atmósfera difícil como la de la pandemia, mal podría considerarse que se podría inventar con una reforma fiscal. Ahora el presidente de la República, dentro de las cosas pendientes y propuestas, está esa reforma fiscal. Una reforma fiscal que debe ser, independientemente de que el presidente o el partido de gobierno disponga de una mayoría absoluta en el Senado y la Cámara de Diputados, va a necesitar que los sectores vivos, las fuerzas vivas, los industriales, empresarios, academias, sindicatos, partidos políticos, todos debemos sentarnos sobre la agenda de esa reforma para que se produzca el mejor de los resultados. Toda otra actitud va a chocar con esa necesidad de que consensuemos para que actuemos en favor de la nación. El presidente Luis Abinader ha tenido un desempeño importante y ha anunciado temas que la población debe conocer. Tal es el caso de que hemos mejorado en las exportaciones y lo que eso significa y el impacto que tiene en nuestra economía. La República Dominicana tiene que ir trabajando cada vez más para ir generando un equilibrio en esa balanza comercial, es decir, de importaciones y exportaciones, y que podamos tener en consecuencia una economía más sana y más robusta. Y a propósito, queremos compartir con ustedes un video de unos minutos donde el presidente de la República tuvo una exposición apoyado por los organismos que tienen que ver con el tema de las exportaciones, donde se da una cifra importante respecto al aumento de nuestras exportaciones. Veámoslo y en breve regresamos con el segundo segmento de nuestro programa. Adelante, director. Tras la ejecución de acciones estratégicas en colaboración con el sector privado, logramos que los últimos 3 años hayan sido los mejores de la historia exportadora de la República Dominicana, con un incremento total, como se dijo aquí, de un 23%. Si comparamos los 37.082 millones de dólares del periodo 2016 al 2019 con los 45.804 millones de dólares del periodo 2020 al 2023. A pesar de los retos y desafíos presentes en los mercados que nuestro país no puede controlar, el 2022 se destacó con el mayor nivel de exportaciones del país y el 2023 se posiciona como el segundo mejor año en la historia de nuestras exportaciones. En cuanto a los mayores destinos de nuestros productos, Estados Unidos, como ustedes saben, se mantiene como el principal socio de exportación durante el 2023, acumulando un total de 6.489 millones de dólares, equivalentes a un 54.38% del total y con un crecimiento de un 4% respecto al año anterior. Hoy seguimos logrando que República Dominicana sea un referente en buenas prácticas internacionales y este plan para fomentar las exportaciones dominicanas es una muestra clara. Estamos gestionando un gobierno pragmático para los negocios, convencidos del cuidado y seguimiento que nos obligan los tiempos de incertidumbre que nos ha tocado gobernar. A pesar de los desafíos, estamos cumpliendo con este propósito y servimos con eficacia al cumplimiento de lo proyectado dentro de este plan. Nuestra competitividad en los mercados internacionales depende de nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios globales y aprovechar las oportunidades que se presentan. El futuro no se espera, se conquista, y así debemos hacer, con sello dominicano reconocido en todo el mundo. Continuamos con nuestro programa La Prensa de hoy. Reiteramos y excusamos a nuestro compañero Melvin Matthews por razones diversas, no ha podido estar con nosotros
y ya estará en el próximo programa. Ha merecido muchas reacciones diversas y algunas muy contundentes al artículo que escribiera el expresidente Leonel Fernández, que ha merecido reacciones, como dije, diversas y en otro caso bien merecidas. El artículo PRM, Estrategia para comprar elecciones. El presidente Leonel Fernández, cuando todos celebramos y aplaudimos la actitud que tuvo él a minutos de que se supiera que Luis Abinader había ganado las elecciones, en el caso de él con una diferencia de más de 30 puntos porcentuales, y que él llamara y felicitara al presidente al presidente Luis Abinader, creímos como que había un dejo de madurez y que aplaudíamos que tanto Abel Martínez como Leonel Fernández rápido reconocieran el triunfo del presidente Luis Abinader. Incluso en sus respectivas conversaciones se supo de que uno y otro se comprometieron con el presidente Luis Abinader de reunirse en días sucesivos para poder comenzar a abordar temas que el presidente Luis Abinader quería plantearle a propósito de generar espacio y respeto a los partidos de oposición para trabajar en el consenso de las reformas que el presidente tiene a bien proponer. ¿Y por qué el presidente y propuso esas reuniones? Sencillamente porque el presidente quiso demostrar que ya él no era candidato, que es el presidente de la República. Y como presidente de dominicanas y dominicanos, no quiso hacer pausa, ni hay necesidad de establecer mecanismos de transición que no sea solamente protocolar por aquello de que la continuidad del Estado y del cronograma gubernamental continúa. Posteriormente, ya en esta semana que pasó, el presidente Leonel Fernández hace esta publicación de este artículo. Y entonces no encontramos como explicación por qué creerle a un líder o a un dirigente político de su nivel, de esa envergadura, que haya felicitado y después se contradiga estableciendo temas que no son sostenibles ni que tienen mucha lógica. Máxime cuando su hijo, ganador de la senaduría en el Distrito Nacional, sale de ese proceso que él ahora cuestiona. O una cosa o la otra. No puede bajo ninguna circunstancia creerse el presidente Leonel Fernández que los dominicanos sufrimos de amnesia o de la memoria. No es así. El presidente Fernández en su gobierno de 3 periodos incurrió en faltas graves que sí tuvo que ver con comprar elecciones. Si usted quiere, recuerden lo que pasó a lo interno de su partido cuando él venció a Danilo Medina, que Danilo Medina hizo una frase que aparece registrada: me venció el Estado. Y me venció el Estado porque el mismo Leonel Fernández fue quien, utilizando los recursos del Estado, él como presidente, dañó, alteró, vulneró la democracia interna de su partido. Pero fue el mismo Leonel Fernández que después, en algún momento, dijo que él disponía, en el año 2012, de 40,000 millones de pesos para ganar las elecciones. Lo dijo de manera descarada y pretende que hoy ese patriota pretende olvidar y un proceso que organismos internacionales, observadores, han catalogado y catalogaron como de exitoso, de transparente y que no tenían mayores cuestionamientos.
Pero el mismo Leonel Fernández, ese que habla hoy de comprar las elecciones, en el año 2012 dejó un déficit, que todos recuerdan, de unos 187.000 millones de pesos. Y está relacionado ese déficit de aquel momento, estuvo relacionado precisamente con la utilización desmesurada de los recursos del Estado. Ahora, con un presidente, con un estadista moderno, demócrata, obediente al mandato de la ley, ese presidente fue el que no participó en las inauguraciones que la ley le prohibía, y no lo hizo. Ni utilizó plataformas estatales para hacer lanzamientos y pronunciamientos de orden proselitista. Fue el presidente y su gobierno que obedeció las resoluciones de la Junta Central Electoral de que no se hiciesen uso de los programas de las políticas sociales para que no se viera cómo los recursos del Estado se utilizaban en campaña. Fue ese partido que trabajó de manera incansable para que sus candidatos hicieran la declaración a posteriori de los gastos en que incurrieron en campaña. Fue el Partido Revolucionario Moderno que, utilizando sus propias estrategias, logró no bombardear a la Junta Central Electoral, sino darle apoyo, y desde el gobierno darle el apoyo económico que la Junta requería para que el proceso fuese, como en efecto ocurrió, diáfano y transparente. Fue la Fuerza del Pueblo y sus partidos aliados que se dedicaron todo el proceso al descrédito de la Junta Central Electoral. Fueron ellos los que se oponían a todo cuanto pareciese que pudiese, según ellos, afectar sus intereses. Por eso, a días se vio que la Junta Central Electoral también les complació en sustituir presidentes de colegios electorales porque era una demanda de ellos, y en todo se les complació. Considero que esto que se ha dicho también afecta en algo la moral y la contundencia institucional de la Junta Central Electoral, que a propósito creo que también debería pronunciarse. Leonel Fernández hace un mal juego político a la institucionalidad democrática. Él, que sorprendido por el 27%, debió entender que su partido y sus partidos aliados, que no hicieron una alianza sincera, sino una alianza pura y simplemente protocolar, iban a tener un resultado como que en el efecto tuvieron la reelección del presidente Luis Abinader. Y cuando vemos ahora todo lo que está saliendo, el pus que no para de salir con los temas de los expedientes de corrupción, en los que están involucrados gente del PLD, porque sabemos que hay dos PLD, un PLD verde y un PLD morado. Y cuando vemos como de manera tan simple se anuncia de que funcionarios ligados a estos partidos devolvieron 2.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, 200 millones de pesos, y hay titulares en la prensa que tú te dices, y aquello que inició, que incentivó el expresidente Leonel Fernández, que hizo creer a los de su partido morado y verde que ellos iban a perpetuarse en el poder, a propósito de que en alguna ocasión dijo que el PLD gobernaría, que era una fábrica de presidentes y que gobernaría por 40 años. Señor Leonel Fernández, el carnaval parece que pasó. Y yo puedo inscribir que el artículo que usted escribe está como queriendo posicionarse ante una crisis que también vendrá dentro de su partido, entre su hijo y usted, a ver quién será el candidato para el 2028. Cuando veo su artículo desfasado, inoportuno e ilógico, y veo por otro lado a su hijo haciendo un pronunciamiento y una declaración sobre la economía nacional, parecería que entre ustedes hay un pugilato ya
Y creo que lo que debe hacer usted, si quiere ganarse el respeto de la población, lo mismo con su hijo, es ponerse al lado del presidente Luis Abinader, no políticamente, sino patrióticamente, para que los procesos o el proceso de reforma que habrá de vivir la nación en los próximos meses cuente con el beneplácito suyo. El que contó alguna vez con el apoyo del PRD en el año 98, que ustedes en su momento solo tenían un senador y el doctor Peña Gómez, aún enfermo, en una situación precaria, instruyó a los legisladores que apoyaran la propuesta de reforma que le había recomendado el Banco Interamericano de Desarrollo, y así fue. Señor Leonel Fernández, llegó el momento en que usted entienda que la patria está por encima de los intereses particulares, sean verdes, sean morados, sean blancos o sean azules. El interés de la patria es eso, precisamente, el color de nuestra bandera. Estaremos pendientes. Vamos a la próxima pausa y en breve regresamos con la continuación de nuestro programa. Adelante. La prensa de hoy tiene que estar dirigida a tocar temas sensibles, temas importantes, temas país. Y un tema global del planeta es el calentamiento global, cambio climático. Y tengo el dolorcito, la penita de que nosotros los dominicanos no hemos asumido con la responsabilidad que nos corresponde para hacer nuestra contribución en los 48,000 kilómetros cuadrados que comprende el territorio nacional para elevar el nivel de conciencia sobre esta realidad del planeta y esta realidad que, por supuesto, a todos nos toca. Y me atrevo a pensar, y me van a perdonar los docentes, yo siento que si le preguntásemos a nuestros estudiantes de básica, a nuestros estudiantes en el bachillerato, incluyendo a docentes, que nos hagan una relación sobre esta realidad, me temo que vamos a encontrar mucha gente gagueando y que no podrán aproximarse a una respuesta que pueda decir que los dominicanos, desde la óptica del sistema educativo, tenemos conciencia de lo que significa el tema del calentamiento global y el cambio climático. Calentamiento global, he dicho en palabras sencillas, es cómo se ha elevado la temperatura del planeta, cómo por diversas razones humanas, sobre todo a partir del desarrollo industrial, ha generado el que el planeta hoy tenga una temperatura que ha afectado de manera como consecuencia el tema del cambio climático. Y de ahí tenemos cómo nos han afectado los cambios repentinos y de pronto hay lluvias y cómo esto afecta e inundaciones, cómo el cauce de los ríos rompe puentes, carreteras, propiedades, viviendas, inundaciones, muertes, desolaciones, igual que la sequía. Hace falta entonces que dominicanos y dominicanas entendamos que esto requiere el que tengamos igual, como hablamos de un pacto social, hagamos de este país ejemplo para que comencemos a manejarnos mejor a nivel de información y de comportamiento con la relación de nosotros con los residuos sólidos. Y que podamos tener entonces el dominio elemental del por qué los ecosistemas terrestres, la deforestación que a veces promovemos y que inadvertidamente se afecta con incluso áreas protegidas, la destrucción de ecosistemas marinos. Nosotros necesitamos tener información.
Tenemos que saber que la superpoblación, el aumento de la población, cómo esto ha ido minando ese equilibrio del ecosistema. Y en el 1750 había en el mundo menos de 800 millones de habitantes. Hoy superamos los 7.500 millones de habitantes. Todo esto genera reacciones y comportamientos. La industrialización, como habíamos dicho, los parques vehiculares, el dióxido de carbono, más los efectos invernaderos, etcétera, etcétera, van haciendo y generando que nosotros tengamos cada vez más un planeta que pudiese en algún momento desaparecer y que la posibilidad de vida en años, en 100, 200 años, tal vez sea imposible. Y que hoy nosotros tengamos la responsabilidad de crear las condiciones del futuro para salvar el planeta. Y hay que ver también a nivel de la República Dominicana cómo nosotros no nos fuimos preparando para aquellos 125,000 habitantes que había en el año 1844, a los casi 12 millones de habitantes que tenemos hoy, en esos años después de la independencia, cómo hemos ido aumentando la población y el comportamiento y la conciencia y el sistema educativo no ha ido, ni el sistema político no ha ido haciendo los ajustes. Yo quisiera oír a algunos legisladores, quisiera saber si ellos están en capacidad de abordar este tema. Y por supuesto, como dudo que la mayoría no lo estén, pudiese haber algunos, ojalá que esos que tengan esta preocupación puedan incentivar para que se generen debates, discusiones y propuestas de políticas públicas que puedan unirnos como país para que estos 48,000 kilómetros cuadrados sean diferentes, tengamos una perspectiva diferente. Incluso con el manejo de los plásticos, que tanto daño hace a nuestra salud ambiental. Por eso quisiera igual esperar que nuestros gobernantes territoriales, entiéndase, las 393 municipalidades que hay, es decir, los 158 municipios y los 235 distritos municipales, que desde ahí podamos generar también iniciativas que hagan posible que gobernantes y gobernados todos tengamos una misma reacción y una formación respecto a este tema tan importante, para que desde acá, desde la República Dominicana, estemos dando respuestas desde nuestros infantes, nuestros niños, que sepan que no se quema. Por ejemplo, yo tengo agricultura en Salcedo y eso me lo enseñó mi padre, que murió de 98 años. Y mi padre nunca permitió que quemáramos basura en el campo. Él siempre decía que eso era abono y en efecto es así. Con la descomposición se convierte en abono orgánico. Mientras tú ves en cada rincón del país gente como no tienen conciencia, como no han sido formados, y que creo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que ser más drástico y establecer otros niveles y controles para que de una manera clara y precisa estemos caminando en la defensa del ambiente y cuidando para que estos efectos tan terribles que genera el calentamiento global y su consecuente cambio climático no pueda afectarnos como en efecto nos están afectando. Todas estas inundaciones que vemos y que van a seguir aumentando, y no quiero tirarle la toalla ahora a los gobiernos locales por aquello de las inundaciones y los invernales, tiene que ver muchas veces con la falta de planificación. Hace falta que planifiquemos mejor el territorio. Hace falta que dominemos bien lo que es el ordenamiento territorial. Y en consecuencia podremos tener un mejor país, el país que merecemos. Y les recuerdo que el interés debe ser que la brecha entre gobernantes y gobernados en las políticas públicas que se impulsan desde el Estado puedan ser entendidas, apoyadas, acatadas, respetadas, asumidas, reitero, por los dominicanos y dominicanas. Y ustedes verán
que tendremos un mejor país. Vamos a hacer una pausa y en breve vamos a venir con el último segmento del programa de la prensa de hoy, de esta noche. En breve regresamos. Estaba casi diciéndome. Entramos al último segmento del programa de esta noche, de la prensa de hoy, reiterándoles admitir las excusas presentadas por Melvin Matthews esta noche. En febrero hubo una elección que trajo como consecuencia nuevos alcaldes y alcaldesas y en muchos casos la reelección de algunos de ellos. El gobierno local, en el país hay dos niveles de gobierno, el gobierno nacional y el gobierno local. No hay gobiernos intermedios, no hay gobiernos regionales. Y alguna gente, por falta de esta información, creen que las gobernaciones son niveles de gobierno. Es una entidad que fue creada por Trujillo en aquel momento para que le llevaran informaciones de lo que ocurría en el territorio desde la óptica del gobierno. Algunos decían hasta de caliezaje. Es una exageración. Pero solamente hay un gobierno municipal, como decíamos en el segmento anterior, 158 municipios y 235 distritos municipales. Ahora, ¿qué hace falta? Yo que me declaro municipalista por experiencia, por trabajo, fui síndico de Salcedo, he sido consultor por mis estudios de planificación y gestión municipal, fui subsecretario de la Liga Municipal Dominicana en una ocasión y asesor municipal del Poder Ejecutivo en este gobierno. Y tengo esa vocación de defender y entender el problema de la municipalidad. Sí hay desafíos, incluyo dentro de los desafíos el que los gobiernos locales se preparen y trabajen con sus municipios el tema del medio ambiente y del calentamiento global y cambio climático, para decir algo. Pero sí hay una preocupación y es que todos sabemos el costo que hay para llegar a ser alcalde, para llegar a ser regidor o regidoras. Y entonces muchos de estos amigos creen que cuando llegan a sus posiciones llegaron a una parcela en la que tendrán que buscar la manera para recuperar lo que invirtieron para llegar a esas posiciones. Y yo creo que lo que no han entendido es que estas posiciones te hacen privilegiado en la historia de un municipio o de un distrito municipal, en lo que no se llama regidores, sino vocales, el privilegio de aparecer que alguna vez tú fuiste alcalde, alcaldesa, regidor o regidora y que tuviste a bien haber hecho contribuciones para que ese territorio se fortaleciera y se desarrollara en función de la economía y de plataformas sociales que puedan catapultar ese territorio. Ese es el gran privilegio. Por eso antes estas funciones, sobre todo la de regidores, era honorífica y era como la oportunidad de ir a servir. Mal papel desempeñan regidores y regidoras cuando generan incluso ambientes de ingobernabilidad presionando al Ejecutivo municipal para que le dé prebendas, para que le dé favores, llegando a algunos niveles, en algunas ocasiones, a vías de extorsión. Hay que generar mayor nivel de acercamiento entre la comunidad y el ayuntamiento. Hay que vincular, y esto se lo doy como una orientación a los alcaldes y alcaldesas, hay que acercar más
la administración a la comunidad. Hay que dar mayor nivel de participación a la sociedad civil. Hay que fortalecer la figura del presupuesto participativo. Y por supuesto, hay que elevar los niveles de rendición de cuentas, de tal manera que los pobladores, los municipios, sientan que tú le estás representando y que tú les tomas en cuenta. Y es la mejor manera incluso para poder limitar esa voracidad a veces de algunos regidores, no todos, porque no estoy generalizando, sino diciendo los que más ruido hacen. La mejor manera es dándole a la sociedad la oportunidad de que asista a las sesiones. Las sesiones son públicas, por eso la ley establece, la ley 17607, establece el lugar donde se realizan las sesiones. Pero hay que insistir en que la gente asista más. Y hay que aprovechar que hay un presidente municipalista, que ha habido instituciones que se han fortalecido, como la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios, la Asociación de Distritos Municipales y otras asociaciones, instituciones asociativas del municipalismo. Aprovechar el país que tenemos estas condiciones para mejorar en el nivel de satisfacción, de servicios, de planificación, de control y hasta de autonomía económica, porque los habitantes son capaces de entender que tienen que pagar servicios. Mucha gente nos hemos dado a la tarea de exigir mucho el cumplimiento de los derechos que nos asisten, pero los deberes, como debe ser el pagar los arbitrios, el pagar las tasas, el hacer las contribuciones para que el gobierno local que te corresponde tenga los fondos para que pueda comprar camiones, para que pueda pagar mejor al personal, para que pueda tener mayor y mejor desempeño en el desarrollo de sus actividades. Por eso quise dedicar este último segmento a esta parte de los gobiernos locales. No es alquilar, un partido no alquiló el ayuntamiento. Bajo el sistema de una democracia que se va fortaleciendo, se eligen a sus gobernantes en esos territorios. Pero el pueblo no debe desvincularse, tiene que dar seguimiento, tiene que acompañar a los incumbentes para que ellos de manera legítima entiendan y recuerden cada día que están gobernando un territorio de ciudadanos que tienen conciencia de que ese alcalde, esa alcaldesa, esos regidores tienen que rendirles cuentas. Por eso es importante asistir a las sesiones. Investigue dónde hay sesiones en su municipio, en su distrito y siéntese ahí. Porque cuando usted permite que un ayuntamiento sesione los 5, los 7, los 15 o los 30 regidores, de acuerdo al territorio, sesionen solo, usted le está dando la oportunidad de que puedan jugar incluso con sus intereses. Vamos a hacer de esta democracia cada vez más sólida y más fuerte. Y eso no termina con el voto, eso no termina nunca, porque usted es parte del territorio y debe ser parte de esa estrategia de gobernar. Por eso, cambiando al ámbito nacional, se necesita que comencemos a diferenciar entre dirigentes políticos y líderes. Un líder es el que atiende el sentido común por encima del interés particular. Y por eso hoy estamos llamando al señor Leonel Fernández, al Partido de la Liberación Dominicana, a la Fuerza del Pueblo, a todos los partidos de oposición, minoritarios o no, a que se den cuenta que la agenda nacional debe ser impulsada por todos y que los que se dediquen a torpedearla, a entorpecerla, incluso a amenazar con lanzarse a las calles, como dijo un dirigente de Fuerza del Pueblo, si se hablaba de reformar, lo que hay que hacer es llegar a las reformas, incluso a la reforma constitucional, con un consenso claro de que este instrumento tiene que servir para dejar sellado definitivo una tranquilidad dominicanas y dominicanos de que nadie vendrá a inventar
comprando legisladores para modificar y perpetuarse en el poder, lo cual no va a ser Luis Abinader. Yo creo en el presidente y creo en su buena fe en hacer la propuesta para que el país mejore. El próximo domingo yo no estaré con ustedes, estará Melvin Matthews, estaré fuera del país, pero la prensa del pueblo seguirá haciendo este papel que hemos defendido en favor de la democracia y de fortalecimiento institucional. Muy buenas noches y hasta el próximo domingo.